Después de que quedé embarazada, mi esposo, un reconocido mujeriego, se transformó por completo. No solo cortó todos sus coqueteos, sino que también me colmó de afecto, hasta que un día antes de mi fecha de parto, accidentalmente lo escuché hablando con su amigo Jake. Marcus, esa jovencita a la que has estado patrocinando, ¿todavía te molesta? Es más joven y bonita que tu esposa. ¿No sientes nada por ella? Marcus se burló. Una mueca de desprecio torció su rostro. Ella ni siquiera es digna de lustrar los zapatos de mi esposa. Solo estoy haciendo algo bueno para ganarme un poco de buen karma por mi esposa. Cuanto antes se vaya mejor. Una oleada de dulzura me invadió el corazón. Pensé que finalmente había encontrado la verdadera felicidad. Pero, ¿quién lo habría pensado? Al día siguiente, camino al hospital. Esa chica condujo su coche directamente contra nosotros. En la mano llevaba un diagnóstico terminal, lágrimas, corriendo por su rostro, incapaz de detenerlas. Marcus, no me queda mucho tiempo. Si no me aceptas, me estás obligando a morir para finalmente sentir paz. Yo ya estaba sangrando arrodillada en el coche rogándole a Marcus que me llevara al hospital, pero él despiadadamente me empujó y cerró las puertas del coche. Bájate. Si Vanessa se lastima, ni tú ni el bebé en tu vientre vivirán. Quedé atrapada en el coche todo un día y una noche. Cuando finalmente alguien me encontró y me sacó el latido de mi bebé, ya no existía. En mi punto más bajo, Marcus tuvo el descaro de llamar. Primero, divorciémonos. La condición de Vanessa no puede esperar. Tengo que llevarla al extranjero para su tratamiento como su esposo. Con lágrimas corriendo por mi rostro, acepté su demanda. Abracé las cenizas de mi bebé y me fui de ese lugar desgarrador. 5 años después, vivía en un remoto pueblo pesquero recogiendo basura para sobrevivir. Nunca imaginé volver a ver a Marcus. Su mirada se posó en mi hija de 3 años, en mis brazos, y sus ojos se enrojecieron. No te dije que me esperaras en casa. ¿Y qué haces andas recogiendo basura con mi hija? Mira lo delgada que está. Realmente estás capacitada para ser madre. Una niña de 5 años tan flaca. Aurora Hayes. Así es como la cuidas como madre. Pensé que eras tan digna sin contactarme en 5 años. Resulta que solo estabas aquí recogiendo basura con la niña. ¿O es que sabías que venía de inspección hoy y decidiste montar un show para mí? Con mi pequeña hija en brazos me quedé en blanco al ser regañada por el hombre que había aparecido de repente. Me tomó un momento darme cuenta de quién era. Era Marcus Sterling, mi ex esposo de hace 5 años, y la mujer colgada de su brazo vestida con ropa de diseñador no era otra que Vanessa Bell, la joven a la que había patrocinado en ese entonces. Al verlos tan íntimos, instintivamente abracé a mi hija con más fuerza. Mi mente giró. Los recuerdos me arrastraron 5 años atrás. En ese entonces recién había quedado embarazada. Marcus, que siempre era frío y distante, de repente comenzó a patrocinar a una chica de secundaria de un orfanato e incluso la dejó mudarse a nuestra casa. La primera vez que vi a Vanessa pálida y con ropa desgastada, mi corazón se ablandó. Incluso con mi barriga de embarazada le preparaba comidas nutritivas, me desvelaba ayudándola a estudiar, la apoyaba constantemente. Bajo mis cuidados, Vanessa floreció notablemente. Sonreía más seguido. Sus notas subieron de estar al final de la clase a ser la primera de su generación y eventualmente ingresó a una prestigiosa universidad. Pero jamás imaginé que lo primero que haría al cumplir los 18
sería involucrarse con Marcus traicionándome. Al ver que no hablaba, los ojos de Marcus se posaron en mi hija. Frunció el ceño, diciendo con evidente desagrado: ¿Por qué es una niña? Mi madre lleva años esperando un nieto varón. Ya estaba disgustada contigo. Ahora sales con otra niña. ¿Cómo se supone que le explico esto? Solo entonces me di cuenta de que él creía que la niña en mis brazos era suya. No pude evitar soltar una risa fría. Tenía el descaro de mencionarlo. Ese bebé, nuestro bebé, había muerto hace 5 años asfixiado dentro de mí, y el responsable de la muerte del bebé era él, su propio padre. La rabia me revolvía el pecho. Respiré hondo y retrocedí abrazando a mi hija con fuerza. Te equivocas. Esta niña no es tuya. Mi aclaración se vio interrumpida. Vanessa de repente me interrumpió sacudiendo el brazo de Marcus mientras ronroneaba. Marcus, yo puedo darte hijos. Mi enfermedad ya se curó. Puedo tener los que quieras. Marcus le pellizcó la nariz con cariño, sonriendo. Acabas de recuperarte, cariño. No puedo permitirte pasar por eso ahora. Solo tienes que ser mi princesita. Luego se volvió hacia mí con evidente desprecio. Aurora Hayes. Durante estos 5 años, Vanessa ha sufrido tanto en el extranjero, ha soportado tanto dolor, y tú solo sabes competir con ella haciendo berrinches todo el día. Ni una sola palabra de consuelo. Alguien tan fría y sin corazón como tú no merece su bondad. Puse los ojos en blanco ante sus palabras, completamente sin palabras. Durante los últimos 5 años, mi correo electrónico se había llenado de fotos y videos que Vanessa enviaba desde todo el mundo. En esas fotos se la veía de mejillas sonrosadas y llena de vida. ¿Dónde estaba la paciente enferma? No tenía interés en más. Tomé los contenedores de basura a mi lado y los agité frente a él. Este gesto asustó de inmediato a Vanessa, quien comenzó a llorar. Marcus me miró de arriba a abajo, frunciendo la nariz con desdén mientras daba un paso atrás. Mírate, un completo desastre. Apestas a basura. ¿Cuál es la diferencia entre tú y una indigente? Así que fingiste ser digna durante 5 años. Al final volviste arrastrándote hacia mí. No creas que trayendo una niña aquí me harás aceptarte o empezar de nuevo. Lo nuestro terminó el momento en que impulsivamente me bloqueaste. Mi hija en mis brazos se asustó por su tono y rompió en llanto. La expresión de Marcus se suavizó un poco y extendió la mano hacia ella. Shh, no llores, cariño. Papi te llevará a casa. No te quedes con esta loca. Lo que recibió como respuesta fue un grito aún más desgarrador de Lily. No quiero que me abraces. Tú no eres mi papi, eres un malo que molesta a mi mami. ¡Te odio! Humillado públicamente, el rostro de Marcus se oscureció de inmediato. Me miró con frialdad y dijo: Así la educas. No tiene modales. Viví contigo 5 años. No me extraña que estés llena de defectos. Mi familia no aceptará a una niña tan malcriada. No te aparezcas frente a mí hasta que te arregles. Nadie puede tolerar que insulten a su hija de esa forma. Apreté los puños y hablé fríamente. Estás equivocado. Esta no es tu hija. No tienes nada que ver con ella. Marcus se quedó congelado por un momento, luego se burló completamente indiferente. Aurora Hayes, siempre tan rápida con las palabras verdad, odio, ese acto falso de inocencia tuyo. Es repugnante. Aún sigues fingiendo en un momento como este. Si no te arrodillas y me ruegas, entonces vete
y ahórrame la vista de ti. Dicho esto, sacó unos billetes del bolsillo y me los lanzó a la cara. Mírate, no estás en tu mejor momento. Aquí tienes algo para que te sientas más cómoda y presentable. No quiero que la gente malinterprete las cosas. Luego abrazó a Vanessa y se fue. Bajé la mirada a mi viejo uniforme de trabajo naranja y no pude evitar maldecir a sus antepasados en mi mente. Marcus, por supuesto, no tenía idea de que la camiseta que llevaba debajo era un diseño de edición limitada de la mundialmente famosa diseñadora Krina, valorada en $150,000. La chaqueta de dibujos animados de mi hija también era de una marca de lujo. Y en cuanto a mí, me había vuelto a casar hace 4 años y tenía otro hijo. ¿Cómo iba a volver al pasado? Mi tono de llamada especial sonó. Me recompuse y contesté. Una voz profunda y gentil vino del otro lado. Mi querida esposa, debes estar cansada de tu viaje de negocios. Ya arreglé el almuerzo para ti. Llévanos a la niña y descansa bien. Tengo muchas ganas de verte ahora mismo. Iré en cuanto termine mi reunión esta tarde. Mi esposo, que normalmente era reservado, estaba en modo meloso como un niño grande y mi corazón se calentó. Después de colgar, llevé a mi hija hasta la puerta del salón. Desde dentro se escuchaban sonidos íntimos de respiración agitada. Al abrir la puerta, vi a Marcus y Vanessa en el sofá abrazados de forma muy íntima. Rápidamente cubrí los ojos y oídos de mi hija. Marcus, furioso, agarró un vaso de agua y me lo lanzó. Fuera, ¿quién te dejó entrar? Este no es un lugar para una mendiga como tú. El vaso golpeó mi frente y el dolor me nubló la vista. Antes de que pudiera reaccionar, varios gerentes de proyecto entraron apresuradamente disculpándose con Marcus. De verdad lo sentimos, señor Sterling, fue una negligencia nuestra. La sacaremos de inmediato. Furiosa, me zafé de la persona que me sujetaba y grité: «Este es mi salón. ¿Con qué derecho me sacan?». La escena quedó en completo silencio. Luego algunos empezaron a reírse. Al ver que no me creían, iba a sacar mi teléfono para demostrarlo, pero Marcus se abalanzó, me lo arrebató y lo estrelló contra el suelo. La pantalla se hizo pedazos. Antes de que pudiera hablar, se burló fríamente. «Has estado soñando demasiado tiempo. No tienes claro dónde estás. Este salón es exclusivamente para Caleb Hayes, uno de los hombres más ricos del país. Incluso yo solo puedo sentarme aquí para hacer negocios. ¿Quién te crees que eres diciendo semejantes tonterías? ¿Has llegado tan lejos solo para seducirme? ¿No tienes vergüenza?». Unos hombres robustos me miraron con extrañeza. «Señor Sterling, ¿quién es esta mujer?». Marcus se rió fríamente y dijo casualmente: «No la conozco, pero se ha equivocado de lugar». Vanessa se apoyó en él riendo sus dedos, dibujando círculos en su pecho. «Marcus, qué malo eres con mi hermana». Tras oír a Marcus humillarme cruelmente, el rostro del gerente de proyectos se torció de disgusto. Siguieron una serie de comentarios asquerosos. «Esta mujer viene aquí sin invitación y con una niña. Es muy inapropiado. Tal vez no se dio cuenta del tipo de lugar en el que está. Debería irse antes de incomodar a más personas». Hemos visto muchas mujeres como ella siempre buscando llamar la atención o sacar provecho. Si el señor Sterling no la quiere cerca, mejor que se vaya. No tiene sentido que esté aquí causando incomodidad. Apreté a mi hija contra mí sin dejar que escuchara esas vulgaridades. «No se pasen, hay una niña aquí». Pero igual asustaron a Lily. La pequeña lloró. Marcus pareció darse cuenta de que se estaban pasando.
Su rostro se oscureció y rugió. ¿Quién les dijo que hablaran así? ¿Quieren morir? Los hombres se miraron entre ellos y rápidamente guardaron silencio. Los ignoré, concentrándome en consolar a mi hija en mis brazos. Apenas logré calmarla. Levanté la vista y vi a Marcus mirándome pensativo con una pizca de complejidad en los ojos. Parecía querer decir algo, pero Vanessa se adelantó poniéndose la careta de generosidad y dulzura. Hermana Aurora, debe haber sido muy difícil criar sola a una niña todos estos años. Mi cuerpo aún se está recuperando y justo necesito una niñera. ¿Por qué no vienes a cuidarme? Te pagaré 2.500 al mes. Es mucho mejor que andar recogiendo basura afuera. Apenas terminó de hablar, Marcus la abrazó con fuerza. El vaso todavía tintineaba en el suelo cuando la puerta del salón se abrió de golpe. Un silencio tenso se apoderó del lugar. Marcus seguía con el gesto altivo. Vanessa a su lado con su risa falsa, congelada en los labios. Los hombres robustos que me habían rodeado antes se giraron como soldados en alerta. Y entonces lo vi. Caleb Hayes. Su figura alta llenó el umbral de la puerta, impecablemente vestido con un traje gris oscuro, a medida el cabello castaño claro, peinado hacia atrás con precisión, ni un solo mechón fuera de lugar. Tenía esa expresión serena y cortante que solo los verdaderos poderosos sabían mantener. Su mandíbula marcada, sus ojos verde grisáceos, analizaban la escena con calma peligrosa. Su mirada se detuvo en mí y en Lily, aún en mis brazos, aferrada a mi cuello con los ojitos húmedos y asustados. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó su voz grave, controlada, pero cargada de una amenaza sutil que erizó la piel de todos. Marcus parpadeó visiblemente incómodo. Los otros hombres se apartaron como si el aire mismo se hubiese vuelto denso. Vanessa, al ver a Caleb, se acomodó el cabello nerviosa. Yo respiré hondo, aún temblando, con la frente adolorida por el golpe del vaso. Antes de que pudiera decir una palabra, el gerente del salón, pálido como un fantasma, se precipitó hacia Caleb. Señor Hayes, 1000 disculpas. Hubo un malentendido. Pensábamos que esta mujer estaba invadiendo el salón. Caleb no apartó los ojos de mí. Se acercó con paso firme y el suelo parecía ceder bajo sus zapatos negros brillantes. Sin decir nada, me rodeó suavemente la cintura con un brazo mientras con la otra mano acomodaba a Lily contra su pecho. Esta mujer, dijo finalmente su voz fría como el acero, es mi esposa. Y esta niña bajó la mirada hacia Lily, que se acurrucó contra él. Es mi hija. El silencio se volvió asfixiante. Marcus se quedó paralizado como si le hubieran arrebatado el suelo bajo los pies. Su expresión de superioridad se desmoronó reemplazada por incredulidad y humillación. ¿Tu esposa? Tartamudeó finalmente, incapaz de disimular su asombro. Caleb no le respondió a él. Levantó la vista hacia los hombres que habían intentado intimidarme y su mirada afilada los hizo retroceder un paso. Luego se volvió hacia el gerente. Han humillado a mi esposa e hija. Este es el tipo de seguridad que ofrecen. El gerente sudaba frío. Señor Hayes, no sabíamos. Ella no se identificó. Caleb arqueó una ceja. Y necesitaba identificarse para entrar en lo que es suyo. Su tono heló el ambiente. Marcus tragó saliva, claramente incómodo.
Su arrogancia habitual parecía evaporarse bajo la presión invisible de Caleb. Yo me aferré al calor protector de su brazo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que ya no tenía que defenderme sola. Lily se relajó ligeramente ocultando su carita en el cuello de su padrastro. Vanessa, aún colgada del brazo de Marcus, se removió incómoda. Sus ojos iban de Caleb a mí, a Marcus, buscando algo que decir, pero las palabras no llegaban. Caleb finalmente me miró, su expresión suavizándose un poco solo para mí. ¿Estás bien, amor?, preguntó acariciando suavemente mi mejilla. Asentí, aunque mis manos todavía temblaban. Caleb se giró hacia los presentes, su mirada implacable. Esta escena termina aquí. Quien quiera quedarse es bienvenido siempre y cuando recuerde quién manda de este lugar. Dicho eso, me condujo suavemente hacia la salida sin mirar atrás. Los murmullos comenzaron apenas dejamos la sala. Pude escuchar la incredulidad, el cuchicheo, el asombro. Marcus no dijo nada. Por primera vez se quedó sin palabras, reducido al simple espectador de su propia humillación. Mientras nos alejábamos por el pasillo, Caleb me estrechó un poco más contra su costado. «Deberías haberme llamado antes», murmuró con ternura besando mi frente. «No quería armar un escándalo», susurré, mi voz aún temblorosa. Él sonrió apenas. «Un escándalo, Aurora. Hoy Marcus Sterling aprendió al fin a no subestimarte. Y lo cierto era que apenas estábamos comenzando. Los días siguientes fueron un torbellino de susurros, miradas y titulares que no paraban de multiplicarse. Apenas salimos de aquel salón, Caleb se encargó del resto. No necesitó gritar ni levantar la voz. Bastó una llamada, una expresión fría, y el rumor se desató como pólvora en un campo seco. El incidente, como lo llamaban los medios, se convirtió en comidilla de empresarios y socialites. No era solo un chisme, era una mancha pública que Marcus Sterling no pudo evitar. Lo veía en los portales de noticias cuando me despertaba temprano preparando el desayuno para Lily. Los titulares aparecían uno tras otro. Marcus Sterling humilla sin saber a la esposa del magnate Caleb Hayes. Caída del imperio Sterling, socios se distancian tras escándalo en salón privado. Vanessa Bell, la joven protegida de Sterling, envuelta en la polémica. No podía decir que no me provocara una satisfacción silenciosa, pero mi vida no se detuvo por eso. Caleb se encargaba de los negocios. Yo me enfocaba en cuidar de nuestra hija y organizar un evento benéfico que ayudaría a jóvenes huérfanos, algo que siempre quise hacer. El verdadero golpe para Marcus, sin embargo, no vino solo de los periódicos. Vino cuando su socio más importante, el señor Duncan, canceló su inversión millonaria sin previo aviso. Lo supe por Caleb una noche mientras cenábamos en la terraza de nuestra casa. La brisa acariciaba las cortinas ligeras y Lily jugaba en el sofá. Marcus perdió al señor Duncan, comentó Caleb con su voz tranquila, sirviendo un poco de vino en mi copa. ¿Todo por el escándalo?, pregunté entrelazando mis dedos con los suyos. Él asintió, su mirada serena, pero con esa chispa que siempre aparecía cuando las piezas caían en su sitio. Los inversionistas detestan verse envueltos en dramas, y menos si el adversario eres tú. Sonreí sin poder evitarlo. No era venganza lo que buscaba, pero era justo que por una vez las consecuencias lo alcanzaran. Días después lo vi sin buscarlo, sin querer. Fue en un café de un centro empresarial. Yo había ido a recoger unos documentos para Caleb
y al salir lo encontré sentado en una mesa, solo con el móvil en la mano y expresión de derrota. Sus ojos estaban hinchados, su traje arrugado. Vanessa no estaba a su lado, ni su arrogancia, ni sus palabras hirientes, solo quedaba un hombre desorientado viendo su imperio tambalear. Por un momento, nuestros ojos se encontraron. Él me miró y yo simplemente seguí caminando. No le debía nada, ni siquiera una mirada de lástima. Su orgullo finalmente se estaba resquebrajando y lo mejor de todo, yo no tuve que ensuciarme las manos. El pasado es como una sombra. Puedes correr, esconderte, construir muros, pero siempre encuentra la forma de deslizarse detrás de ti. Lo entendí claramente esa tarde. Todo empezó de forma inocente. Caleb me había pedido que lo acompañara a una exposición de arte en un hotel de lujo, el tipo de evento donde las paredes están cubiertas de cuadros incomprensibles y las conversaciones flotan en un aire lleno de superioridad. Acepté más que nada porque me gustaba verlo en su mundo. Caleb, discreto pero poderoso. Su presencia no necesitaba ser anunciada, se imponía sola. Y sinceramente, después de tanto tiempo ocultándome, era agradable caminar a su lado sin miedo, sin fingir ser menos de lo que era. Llevaba un vestido negro sencillo pero elegante. Caleb me había insistido en que me soltara el cabello y así lo hice. Caía en ondas suaves sobre mis hombros. Lily se había quedado en casa con la niñera. Solo éramos él y yo. Todo iba bien hasta que lo vi. Marcus estaba al otro lado de la sala, cerca de una escultura abstracta que francamente parecía un pedazo de metal retorcido. Su traje azul oscuro, su cabello rubio, peinado con precisión. Parecía el mismo de siempre, pero no lo era. Había ojeras bajo sus ojos. Su expresión estaba tensa, rígida. Y no estaba solo. A su lado un hombre mayor, cabello entrecano y expresión severa, le hablaba con el ceño fruncido. Lo reconocí de inmediato, era Richard Campbell, uno de los inversores más exigentes y temidos del país. Marcus parecía rogarle algo. Su cuerpo inclinado hacia él, su voz baja, casi suplicante. No escuché las palabras, pero lo entendí todo. Estaba perdiendo, y entonces ocurrió. Richard levantó la mirada y me vio a mí. Sus ojos pasaron de mi rostro al brazo de Caleb que rodeaba mi cintura con familiaridad. Luego volvió la vista a Marcus y negó con la cabeza. Vi la derrota pintarse en el rostro de Marcus como una mancha imborrable. Pero no fue solo eso. Lo peor vino después. Caminamos hacia la terraza para tomar un poco de aire. Caleb fue a buscar 2 copas de vino. Me apoyé en la barandilla observando las luces de la ciudad y entonces lo escuché. Aurora. Me giré. Ahí estaba Marcus solo. Los ojos enrojecidos, las manos en los bolsillos, el orgullo hecho añicos. ¿Qué quieres?, pregunté manteniendo la voz firme. Se acercó un poco, no demasiado. Parecía más humano, más roto. Solo necesito saber, Ea. Su voz se quebró apenas. Es cierto, la niña es de él. Mi corazón se tensó. Por un segundo casi sentí lástima, pero recordé. Recordé el coche, la sangre, el llanto, el frío. Recordé el dolor insoportable de perder a mi bebé y cómo él me había dejado en la calle por otra mujer. Respiré hondo. Lily es hija de Caleb, dije sin rodeos. No tienes nada que ver con ella. Marcus bajó la mirada, los hombros caídos. Parecía un hombre al borde del colapso. Yo te lastimé, lo sé, pero... Levantó la vista y en sus ojos vi por primera vez algo que rozaba la culpa.
Nunca imaginé que acabarías casada con él. Me encogí de hombros. Y sin embargo, aquí estoy. Hubo un silencio tenso. Marcus abrió la boca para decir algo más, pero Caleb apareció a mi lado. Su sola presencia bastó para congelar cualquier intento de acercamiento. ¿Todo bien aquí?, preguntó Caleb, su mirada fija en Marcus. Perfectamente, respondí, aferrando la copa que me ofrecía. Marcus no dijo nada más, dio media vuelta y se perdió entre la multitud. Pero esa noche supe que la sombra del pasado todavía me seguía y no pensaba permitir que me alcanzara de nuevo. Hay personas que saben mentir toda la vida, que dominan el arte de la manipulación, que sonríen, lloran y se hacen las víctimas tan bien que hasta tú, con el corazón roto, caes en sus redes. Vanessa Bell era una de esas personas. Durante años me culpé a mí misma. Pensé que había sido ingenua, que mi bondad la había alimentado, que mi generosidad la había dejado entrar en mi casa, en mi vida, en mi matrimonio. Pero lo que no sabía era que desde el principio todo había sido un plan. Lo descubrí en el peor y mejor momento. Todo comenzó cuando Caleb me llamó a su despacho una mañana. Su oficina era un espacio elegante y sobrio, madera oscura, ventanales inmensos y el leve aroma a café recién hecho. Lo encontré revisando unos documentos con el ceño fruncido. Aurora, me dijo con esa voz grave y serena que usaba cuando las cosas se ponían serias, quiero que veas esto. Me acercó una carpeta. Dentro había fotos, videos, informes médicos, documentos oficiales. Los ojos se me abrieron al reconocer a Vanessa en las imágenes. En algunas caminaba sonriente por la playa, en otras de compras en boutiques de lujo. En ninguna se veía enferma, ni débil, ni al borde de la muerte como había afirmado hace 5 años. Abrí los informes médicos, fechas alteradas, firmas falsificadas, diagnósticos inventados. Todo fue una mentira, murmuré, sintiendo cómo la rabia me subía por la garganta. Caleb asintió. Contraté un investigador cuando comenzó el escándalo. Sabía que había más detrás de su historia. Esto lo confirma. Vanessa fingió su enfermedad para manipular a Marcus y destruirte. Me senté las manos temblando. Recordé esos días. Los susurros de Vanessa en la casa, sus lágrimas falsas, su rostro pálido, mi propia preocupación y cómo me desvivía por ella. Y al final cómo todo terminó en traición, dolor y la pérdida de mi bebé. Me tomó unos segundos recuperar la voz. Marcus lo sabe. Lo sabrá muy pronto, respondió Caleb con una sonrisa fría. Ya hice llegar las pruebas a los medios. Tragué saliva, procesando lo que eso significaba. La imagen de Vanessa, la pobre niña enferma, la inocente que Marcus había protegido, estaba a punto de derrumbarse. Y se derrumbó más rápido de lo que imaginé. El escándalo explotó como dinamita. Los noticieros, las redes sociales, los periodistas, todos mostraron las pruebas. Los videos de Vanessa sana sus vacaciones secretas, sus compras ostentosas, los documentos falsificados. Las críticas no tardaron en llegar, los comentarios eran despiadados. ¿Cómo alguien puede fingir estar enfermo para destruir un matrimonio? Vanessa Bell, la falsa víctima. ¡Qué vergüenza! Sterling engañado y humillado por su propia protegida. Marcus, por supuesto, desapareció de la vida pública por unos días. Vanessa, en cambio, intentó dar la cara. La vi en televisión, maquillaje impecable, la misma carita angelical, pero sus ojos
ya no tenían esa luz arrogante. Ahora mostraban miedo, desesperación. Todo fue un malentendido, declaró con voz temblorosa. Me sentía mal. Confundí los síntomas. No quise lastimar a nadie. Pero las pruebas hablaban solas. Nadie le creyó. En redes la apodaron la princesita de mentira. Su rostro apareció en memes parodias titulares. Los patrocinadores la abandonaron. Las universidades le retiraron invitaciones. Su reinado se desmoronaba ante los ojos de todos, y yo no sentí compasión. Por primera vez en mucho tiempo, caminé por la ciudad sin miedo, con la frente en alto. Nadie me miraba como a la exesposa abandonada o la mujer traicionada. Ahora me miraban como Aurora Hayes, la mujer que había superado el infierno y había vuelto más fuerte. Caleb me tomó de la mano mientras paseábamos. Se acabó, dijo con una firmeza que me tranquilizó. Ella sola cavó su tumba. Asentí, aunque en el fondo lo sabía, aún quedaban sombras sueltas. Marcus no era alguien que aceptara la derrota fácilmente y su orgullo seguía ardiendo. El día había llegado. Durante semanas trabajé en silencio organizando el evento benéfico que tanto había soñado. No era solo una gala cualquiera, era un acto de justicia personal, de renacimiento, de demostrar que ya no era la mujer que arrastraron al suelo hace 5 años. Era mi momento. La Fundación Hayes, presidida por Caleb, había decidido apoyar un programa educativo para jóvenes de escasos recursos, especialmente huérfanos y niñas en situación de vulnerabilidad. Todo lo que en su día quise hacer por Vanessa, pero sin que la ambición y la mentira lo ensuciaran. El salón del hotel era impresionante, techos altos, candelabros de cristal, mesas decoradas con flores blancas y doradas, la prensa haciendo fila en la entrada. Llevaba un vestido largo color esmeralda sencillo pero elegante, mi cabello castaño suelto, cayendo en ondas sobre los hombros, y un delicado collar de esmeraldas que Caleb me había regalado. Mientras caminaba por la alfombra hacia el escenario, sentía las miradas, algunas de admiración, otras de sorpresa y otras inevitablemente de envidia. Pero ninguna me importó tanto como las suyas. Marcus estaba allí. Lo vi de inmediato de pie junto a un grupo de empresarios con su traje impecable, pero su expresión marchita. Había perdido peso. Sus ojos, antes altivos, parecían cansados, oscuros. A su lado nadie, ni Vanessa. Lo supe después. Tras el escándalo, ella había desaparecido del ojo público. Marcus había intentado sostener su imagen, pero el daño estaba hecho. Caleb me tomó de la mano con seguridad, guiándome hasta el escenario. Los flashes estallaron, los murmullos crecieron. El maestro de ceremonias anunció mi nombre. Con ustedes, Aurora Hayes, cofundadora de este proyecto y una inspiración para muchas mujeres. Respiré hondo y me acerqué al micrófono. Las palabras fluyeron solas. Hablé de superación, de las segundas oportunidades, de cómo la educación podía salvar vidas, de cómo, a pesar de los obstáculos, una mujer puede reconstruirse y brillar de nuevo. Mientras hablaba, vi a Marcus, su mirada fija en mí, inmutable, como si intentara entender en qué momento se le escapó todo de las manos. No me detuve. Mi voz fue firme, clara, llena de convicción. Al bajar del escenario, Caleb me abrazó con orgullo. «Estuviste perfecta», susurró en mi oído. Le sonreí agradecida. Sentía algo distinto en el pecho. No era solo alivio, era libertad. Durante la cena, muchos se acercaron a felicitarme.
empresarios directivos, incluso mujeres que me susurraban al oído lo mucho que las inspiraba. Y Marcus solo observaba. No se atrevió a acercarse, no dijo nada, solo me siguió son los ojos mientras me movía entre la multitud como si fuera la primera vez que realmente me veía. Y entendí por fin que ya no era suya, ni su esposa, ni su víctima, ni su sombra. Era Aurora Hayes, y brillaba sola. Pensé que después del escándalo, Vanessa desaparecería como una sombra asustada, pero subestimé su ambición y su desesperación. Los días siguientes al evento benéfico fueron tranquilos en apariencia. Caleb y yo seguíamos con nuestra rutina. Lily se preparaba para su primer día en una nueva escuela y la fundación recibía elogios por el proyecto. Pero bajo esa calma, algo se gestaba. Todo comenzó con un sobre anónimo que llegó a la oficina de Caleb. Adentro, fotos y documentos. Algunos eran antiguos, otros sorprendentemente recientes. Ella no ha terminado, me dijo Caleb dejando caer los papeles sobre su escritorio de roble. Las imágenes mostraban a Vanessa en reuniones discretas con un hombre de mediana edad de traje oscuro, rostro inescrutable. Caleb me explicó. Era un abogado especializado en fraudes y extorsión. Está buscando una salida, continuó Caleb, y parece que no le importa arrastrar a Marcus o a quien sea con tal de salvarse. Me quedé en silencio procesando la información. Parte de mí quería ignorarla, olvidar su existencia, pero la otra parte, la que aún recordaba el dolor, el engaño, la traición, sabía que no podía dejarlo así. Los días pasaron. Entonces la bomba explotó. Los medios revelaron que Vanessa no solo había falsificado sus documentos médicos, sino que había usado identidades prestadas para acceder a becas, beneficios y recursos en el extranjero. Incluso había suplantado la firma de Marcus en varios contratos. Las pruebas eran irrefutables. Las imágenes, los correos electrónicos filtrados, los registros de llamadas, todo apuntaba a ella. La policía emitió un comunicado, las autoridades la buscaban por fraude y falsificación de documentos. La noticia corrió como fuego en redes. Los titulares no dejaron lugar a dudas: Vanessa Bell, de protegida a prófuga. Mentiras, fraude y traición, el verdadero rostro de Vanessa Bell. La sociedad, siempre sedienta de escándalos, se cebó con ella. Las marcas rompieron contratos, los amigos le dieron la espalda. Marcus, bueno, su situación era un desastre. Supe por conocidos que intentó protegerla al principio, pero pronto entendió que Vanessa había jugado con él tanto como conmigo, y la humillación pública era más de lo que podía soportar. Lo vi una noche en un restaurante sin que él me notara. Estaba solo bebiendo la mirada vacía. El hombre altivo y seguro de años atrás había desaparecido, y Vanessa se esfumó. Algunos decían que había huido del país, otros que estaba escondida esperando a que la tormenta pasara. Pero en el fondo, todos sabíamos que su caída era irreversible. Caleb me abrazó esa noche, sus manos firmes en mi cintura, su voz tranquila en mi oído. «Es curioso», dijo. «La gente como ella siempre cree que puede escapar de las consecuencias, pero al final la verdad siempre los alcanza». Asentí apoyando mi cabeza en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar. Siempre supe que Marcus Sterling no era de los que aceptaban la derrota en silencio. Su orgullo, su necesidad de control, su sed insaciable de poder, no iban a permitir que simplemente desapareciera tras el escándalo.
Lo confirmé una fría mañana cuando Caleb recibió una llamada urgente de su equipo de seguridad. Marcus está moviéndose, me dijo Caleb, su voz baja, tensa, y no precisamente de forma legal. Me senté junto a él en el salón abrazando una taza de café que ya no sentía en las manos. Caleb colocó un dispositivo sobre la mesa. En la pantalla aparecieron imágenes captadas por los investigadores privados que tenía a su disposición. Marcus, reunido con hombres que no conocía, caras duras, trajes caros, pero gestos sucios. Algunos de ellos antiguos rivales de Caleb en los negocios, otros con antecedentes turbios en el mundo financiero. Mi corazón se aceleró. ¿Qué planea?, pregunté, sintiendo esa vieja punzada de inquietud en el pecho. Nada limpio, respondió Caleb frotándose el mentón. Quiere usar información filtrada, chantajes y movimientos en el mercado para desprestigiarme. Si lo logra, no solo afectará mis negocios, te arrastrará a ti y a Lily también. Me estremecí no por miedo a perder dinero, sino por la idea de volver a sentirme vulnerable. No otra vez. Caleb percibió mi inquietud y se acercó acariciando mi mejilla con suavidad. No dejaré que te toque, me aseguró, no importa lo que intente. Pero no podíamos subestimarlo. Las semanas siguientes fueron un juego de ajedrez silencioso. Movimientos en la bolsa, rumores en el mercado, pequeñas filtraciones a la prensa. Marcus intentaba golpear donde más dolía, pero Caleb era astuto. Cada ataque, cada intento era previsto, neutralizado, devuelto con elegancia y precisión. Lo vi en su rostro, en sus gestos tranquilos, en las reuniones interminables. Sabía que estaba luchando y ganando hasta que Marcus cometió su error final. Un correo electrónico filtrado, un intento torpe de manipular contratos falsos, vincular a Caleb con actividades ilícitas. Pero todo estaba mal hecho, lleno de lagunas, burdamente construido. Cuando los abogados de Caleb presentaron las pruebas ante la justicia, Marcus quedó expuesto de nuevo, esta vez ya no como víctima ni como esposo traicionado, sino como un hombre desesperado dispuesto a hundirse por orgullo. Los medios no tuvieron piedad, los titulares fueron implacables. Marcus Sterling al borde del colapso financiero por intentos de sabotaje. Caleb Hayes desmantela la conspiración de su rival. Aurora Hayes, intocable, la mujer que Marcus no pudo destruir. Lo vi todo desde la seguridad de nuestro hogar. Caleb a mi lado, firme protector inquebrantable. Y supe, al ver los restos del hombre que una vez me hizo temblar, que Marcus ya no era una amenaza, solo un recuerdo desmoronándose. El pasado, cuando decide golpear la puerta, no siempre viene acompañado de gritos o amenazas. A veces llega en silencio, con la voz rota, disfrazado de arrepentimiento. Así llegó Marcus esa noche. Estaba en casa terminando de leerle un cuento a Lily cuando la niñera se asomó a la habitación nerviosa. Señora Aurora, hay un hombre en la puerta. Dice que es su exesposo. Mi corazón se detuvo un segundo. Lily me miró con esos ojos grandes e inocentes. Le acaricié el cabello y le sonreí, ocultando la incomodidad que me revolvía el pecho. Ve con Emily a la cocina, amor. Ya voy. La niña asintió y se alejó mientras yo caminaba hacia la entrada, sintiendo que cada paso me devolvía al pasado. Abrí la puerta y ahí estaba. Marcus, el hombre que conocí arrogante, altivo, dominante, había desaparecido.
El que tenía frente a mí era una sombra, una figura marchita, el rostro demacrado, la ropa elegante desaliñada, los ojos hundidos. Aurora. Su voz sonó baja, quebrada. Necesito hablar contigo. Lo observé sin moverme. Durante años imaginé este momento. Creí que lo recibiría con rabia, con gritos, con reproches. Pero en ese instante solo sentí indiferencia. No hay nada que decir, respondí con serenidad. Él dio un paso al frente. Por favor, solo escúchame 5 minutos. Después me iré. Suspiré cruzando los brazos. Tienes 5 minutos. Marcus tragó saliva. Sus manos temblaban ligeramente. Perdí todo, Aurora, comenzó. La empresa, los socios, la confianza, incluso Vanessa. Contuve una risa amarga. Vanessa, la misma que te arrastró a esta situación. ¡Qué sorpresa! Él asintió con el rostro sombrío. Me usó, me mintió, me destruyó. Y yo fui un imbécil. Te fallé. No supe verte, no supe cuidarte. Pensé que podía manejarlo todo, que tú siempre estarías ahí aguantando, esperándome. Pero me equivoqué. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Lo miré con atención. Vi las grietas en su máscara, la vulnerabilidad, la soledad. ¿Y ahora vienes a qué? ¿A pedirme perdón? ¿A buscar consuelo? Pregunté sin rastro de suavidad. Marcus levantó la mirada. Por primera vez en años parecía sincero, dolido. Quiero que sepas que me arrepiento, dijo con un hilo de voz, que si pudiera retroceder el tiempo jamás te dejaría ir. Mis labios temblaron no por debilidad, sino por la ironía de sus palabras. Marcus, no puedes retroceder el tiempo, afirmé con firmeza. Y aunque pudieras, no sería suficiente. El daño está hecho. Lo que destruiste no se puede reparar. Él bajó la cabeza derrotado. Sé que estás con Caleb. Sé que es todo lo que yo no fui. Y créeme, duele. Duele saber que te perdí y que otro supo valorarte. Una punzada de incomodidad me recorrió el pecho. No por él, sino por lo mucho que me había costado llegar a este punto de serenidad. Me alegra que lo entiendas, dije con suavidad pero sin compasión vacía. Pero no confundas mi cortesía con debilidad. No quiero volver al pasado. No te odio, pero tampoco quiero que sigas siendo parte de mi vida. Marcus tragó saliva, los ojos brillando. Lo sé, susurró. Solo necesitaba decírtelo, saber que lo escuchaste de mí. Asentí sin más palabras. Él dio media vuelta, caminando hacia la calle vacía, su silueta encorvada, derrotada. Cerré la puerta. Caleb apareció detrás de mí, su expresión serena pero atenta. ¿Todo bien?, preguntó. Todo en su sitio, respondí apoyando la cabeza en su pecho, y así comprendí que no todas las reconciliaciones son posibles. Algunas heridas simplemente se cierran. El cementerio estaba en silencio. Solo el leve crujir de las hojas secas bajo mis zapatos rompía el aire inmóvil. Lily apretaba mi mano con fuerza. Sus grandes ojos marrones miraban a su alrededor con la curiosidad inocente de los niños, sin comprender del todo la solemnidad del lugar. Caleb caminaba a mi lado, su figura alta y elegante, contrastando con la serenidad del entorno. Su mano descansaba suavemente en mi espalda, como un ancla silenciosa, recordándome que no estaba sola. Nos detuvimos frente a la lápida. Ahí estaba, el nombre grabado en la piedra, sencillo, sin adornos, pero cargado de significado. Mi bebé, el que nunca llegó a respirar este mundo,
el que me arrebataron cuando más vulnerable estaba, el que lloré durante noches enteras, creyendo que nunca superaría su ausencia. Me arrodillé colocando un pequeño ramo de lirios blancos sobre la tumba. «Hola, mi amor», susurré la voz temblorosa. «Sé que no pudiste quedarte, pero quiero que sepas que mamá está bien». Lily se agachó a mi lado apoyando la cabeza en mi hombro. Caleb permaneció de pie en silencio, respetando mi momento. Respiré hondo, cerrando los ojos. Los recuerdos me golpearon la ambulancia que nunca llegó, el frío del asfalto, la soledad, la traición, pero también la fortaleza que construí a partir de esos escombros, la nueva vida que había formado el amor sincero que finalmente me rodeaba. Me puse de pie limpiándome las lágrimas. «Gracias», murmuré. «Gracias por enseñarme a ser fuerte». Lily sonrió sin comprender del todo, pero abrazándome con su calidez infantil. Nos alejamos lentamente del lugar. Mientras caminábamos hacia la salida del cementerio, una silueta conocida apareció en la distancia. Marcus estaba ahí a unos metros de la tumba, de pie, las manos en los bolsillos, los hombros encorvados. Sus ojos se encontraron con los míos. No dijo nada. No intentó acercarse, no buscó excusas. Solo estaba ahí, silencioso, destrozado, solo. Me detuve por un instante, no por él, sino por lo que representaba el pasado, el dolor, la traición, y sobre todo la prueba irrefutable de que el tiempo pone todo en su lugar. Caleb me rodeó con el brazo, guiándome hacia adelante. «No le debes nada», me dijo, su voz suave pero firme. Asentí. Seguimos caminando, ni una sola palabra más. La verdadera victoria no necesitaba escándalos ni venganza ruidosa. Solo consistía en seguir adelante, en ser feliz, en vivir. Y finalmente yo lo estaba haciendo. El sol brillaba con fuerza esa mañana, iluminando los jardines del hotel, como si incluso el cielo hubiera decidido celebrar «Son nosotros». Lily correteaba entre los arreglos florales su pequeño vestido blanco, ondeando al viento, su risa clara mezclándose con la música suave que flotaba en el aire. Me observé en el espejo por última vez. El vestido marfil caía sobre mis hombros como una caricia, sencillo, elegante, sin excesos. Mi cabello castaño estaba recogido en un moño delicado, son algunos mechones sueltos enmarcando mi rostro. Los pendientes de esmeralda que Caleb me había regalado brillaban sutilmente bajo la luz. Nunca me había sentido tan en paz ni tan dueña de mi propia vida. Caleb esperaba al final del pasillo, de pie junto al oficiante, su figura alta y elegante, vestida con un impecable traje negro. Sus ojos verde grisáceos se iluminaron al verme, y por un instante todo lo demás desapareció. Los invitados se levantaron, los murmullos se apagaron, y el silencio se llenó de expectación. Avancé lentamente, sintiendo que cada paso me alejaba definitivamente del pasado. Marcus, Vanessa, el dolor, la traición, todo quedaba atrás. Al llegar junto a Caleb, él me tomó la mano, entrelazando nuestros dedos, son suavidad, pero son una firmeza que me hizo sonreír. Lily se acercó colocando en mis brazos un pequeño ramo de flores. «Mami, estás hermosa», susurró Son, esa dulzura que solo los niños saben tener. «Gracias, amor», le respondí acariciando su mejilla. La ceremonia fue íntima, sencilla, cargada de significado. No necesitábamos un espectáculo, solo palabras sinceras, promesas
que realmente entendíamos después de todo lo que habíamos vivido. Aurora, dijo Caleb, su voz firme pero cargada de emoción. No prometo que la vida siempre será fácil, pero sí te prometo que pase lo que pase, nunca más estarás sola. Las lágrimas se asomaron a mis ojos. Caleb, tú no solo salvaste mi corazón, me ayudaste a reconstruirme. Te prometo que este amor lo cuidaré como el tesoro que es. Los aplausos llenaron el aire, los pétalos blancos cayeron del cielo como lluvia ligera, y por primera vez en años sentí que respiraba libremente. Al final de la ceremonia, Caleb me rodeó con sus brazos y me susurró al oído: Hoy no solo celebramos nuestro amor, hoy sellamos que nadie nunca más podrá destruir lo que tenemos. Asentí con el corazón ligero. Mientras nos alejábamos del jardín, Lily saltaba a nuestro alrededor riendo, corriendo entre los invitados. Y en la distancia, entre la multitud, lo vi. Marcus de pie, apartado entre los árboles, su expresión neutral, sin arrogancia, sin rencor, solo aceptación. Nuestros ojos se cruzaron. No hubo palabras, no hubo necesidad. Solo entendí que él finalmente comprendía. Yo ya no le pertenecía, no me debía a nadie más que a mí misma y a la familia que había elegido. Un futuro brillante nos esperaba y esta vez era mío.